Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. En su desesperación en esta estrategia para tratar de dañar la imagen de la Cuarta Transformación, hemos sido testigos y hemos visto todo esto que ha sucedido con el tema de las redes sociales, toda esta estrategia también con el New York Times, y ahora quieren llevar esto al territorio, vamos a decirlo así, en las giras que hace el presidente López Obrador. El día de hoy le quisieron poner una trampa en el estado de Sinaloa al final de su gira, en donde se organizó una protesta en el hotel en donde se está quedando a dormir, en donde estará descansando el día de hoy el presidente López Obrador. Y a este video que están tratando de viralizar en las redes sociales, lo quieren utilizar para tratar de engañar, diciéndole a la gente que estos son reclamos porque están inconformes. ¿Por qué? Porque es un narcopresidente. Sin embargo, hay una historia de corrupción detrás que es también la que aparece el día de hoy. Ahora, mientras esto sucede, Xochitl Gálvez sigue ahí empujando, sigue también con esta estrategia a través de sus conferencias. Y bueno, está el asunto del teléfono de la reportera del New York Times que ha generado muchas reacciones, incluso de la propia esposa del presidente López Obrador. Ahora siguen los errores de la botarga. El día de hoy reconoció que esta estrategia que viene impulsando la oposición para defender los organismos, entre comillas, autónomos, como el INAI, es un fracaso. Incluso el día de hoy que se le comentó que el INAI no está haciendo su trabajo, Xochitl Gálvez admitió que son una flojera los trámites en el INAI y que incluso ella estaría dando información directamente. ¿Por qué? Porque el INAI no sirve, como lo ha dicho el presidente López Obrador. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta historia y vamos a iniciar justamente en el estado de Sinaloa. Después del día de hoy, de varios eventos que tuvo el presidente por aquella entidad, ya terminando su recorrido con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, se encontró con un grupo de manifestantes que empezaron a hacer una serie de señalamientos, particularmente hacia el gobernador. Sobre todo a él, es a quien están acusando. Pero también ya la oposición quiere tomar todo esto para crear una historia alrededor de que esta protesta, este reclamo, era en contra también del presidente Obrador. Y esto es parte de lo que se reporta en estas últimas horas. Y bueno, esto es parte de lo que se da, este es el ambiente que se tiene el día de hoy, se vivió el día de hoy en el estado de Sinaloa. Como vemos, los gritos, las consignas mayormente son en contra del gobernador Rocha Moya. Sin embargo, ya en las cuentas de las redes sociales de Claudio X González ya empiezan con esto, que uno de los gritos era fuera Rocha y la otra es narco, narco, narco. Aunque en realidad no estaban diciendo esto, estaban diciendo traidor, le estaban diciendo traidor a Rocha Moya. Y esto es lo que se dio el día de hoy y que también tratan de manipular como una manifestación en contra del presidente López Obrador. Bueno, finalmente es un gobernador de la Cuarta Transformación. Ahora, el presidente respondió ahí en esa entrevista en donde no se alcanza a escuchar bien por todos los gritos, señalando que este tema de la protesta, porque son empleados y estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló que este tema se debe resolver aquí en Sinaloa. Fue lo que dijo el presidente López Obrador. Entre, les decía yo, trabajadores y estudiantes, se dio esta manifestación a las afueras del hotel El Cid, en donde se va a quedar el día de hoy. Cuando llegó el presidente, con su comitiva reiteró ante los medios que hay formas, como él ha señalado, para realizar estas manifestaciones. Y sobre el tema del conflicto, dice que es un tema que se debe de ver ahí porque corresponde a las autoridades estatales, aunque no descartó que se pudiera establecer una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
fue lo que señaló el presidente López Obrador. Y esto nos lleva a las causas de estas manifestaciones, obviamente, que no son protestas en contra del presidente y no es porque todo lo que viene inventando Xóchitl Gálvez, Claudio X González y el New York Times. No tiene absolutamente nada que ver con eso, aunque así lo estén difundiendo en sus redes sociales y también con los voceros que tienen a nivel nacional. Resulta que lo que viene sucediendo es que se está haciendo una investigación sobre los recursos que ha ejercido la Universidad Autónoma de Sinaloa en los últimos años. Algunos reportajes señalan que hay pues irregularidades en cuanto a menos 648 millones en estas compras irregulares, además de un pasivo fiscal de más de 4,000 millones de pesos. Eso es lo que se ha identificado, en donde, pues obviamente, como sucede en otras universidades públicas en nuestro país, desafortunadamente es una realidad, como sucede en la UNAM, hay un grupo político que se adueña de la universidad, que utilizando el tema de la autonomía deciden no rendirle cuentas a nadie, y ahora que se investiga y se encuentran estas irregularidades, entonces pegan el brinco y dicen, no, es que están atentando en contra de nuestra autonomía. Incluso el propio Rocha Moya, cuando se refirió a este tema, pues dijo pues que den la cara, tan fácil como eso. El problema es que ellos están acusados de corruptos, dijo el gobernador, y vaya que van varios procesos judiciales en contra de ellos. Lo que están acusados de corrupción, dijo, lo que tienen que hacer es ir a demostrar que no es cierto, punto. No que se pongan a hacer movilizaciones, porque entre los indiciados están el ex rector Jesús Madueña y el actual rector de la universidad, Robert Pierre Lizárraga. Entonces, esta es la historia detrás de las protestas. Realmente esto es lo que hay detrás. Un grupo político se adueñó de la universidad y ahora que están investigando y están revisando las cuentas, no quieren que se metan ahí y entonces vienen las protestas. Nada que ver con lo que dice Claudio X González, el New York Times y la oposición en general. Sin embargo, este es el discurso. Este es el mensaje. Xóchitl trata de seguir incitando a las personas a hacernos creer esto, de que el presidente está vinculado con estos cárteles, aunque el propio reportaje del New York Times admite que no hay pruebas de esto, que el gobierno de Estados Unidos no encontró ninguna evidencia, pero eso no importa, porque honestamente para ellos no importa lo que diga el artículo, lo importante es lo que dice el título, que es que dice el New York Times que el gobierno de Estados Unidos investigó al presidente López Obrador. Y con esta excusa, Xóchitl hoy siguió ahí picando piedra con este tema. Esto es lo que señaló en su conferencia de prensa. Lo que el New York Times da cuenta es que hubo una investigación, que hay testigos protegidos, que hay personas que declararon. ¿Bastaría esas declaraciones para que el presidente pidiera que se haga una investigación aquí en México, que pida el expediente del New York Times, que se entere quiénes son las personas que están involucrando a su familia? Él dijo claramente que no iba a proteger ni a sus colaboradores ni a su familia. ¿Por qué hoy declaraciones que seguramente tienen su poder el New York Times y que sabe, porque él no va a inventar algo que no existió? La investigación sí existió. Y si por motivos políticos hoy no está vigente, eso no quiere decir que no haya existido. Así que los de Morena que ni se emocionen diciendo que no hay nada, no, sí hubo. Y tenemos que saber los mexicanos qué es lo que hay en ese expediente. Pues es lo que dice Xóchitl Gálvez. Tenemos que saber por qué Estados Unidos investigó al presidente López Obrador. La verdad es que esto es lo que hace Estados Unidos en todos los países del mundo. Se pone a investigar a todos los líderes mundiales, buscar secretos, buscar corrupción, buscar este tipo de vínculos, relaciones, y luego utilizarlas para debilitar al gobierno en turno, para obtener su lealtad o favores políticos, beneficios económicos, qué sé yo. Incluso pues también es la causa, o ahí es como se originan los golpes de Estado. Para eso está la CIA, no está nada más para tomar café y aparecer en las películas. El problema es que en el caso de México no le han encontrado nada al presidente López Obrador y por eso
es que tienen que andar inventando estas notas. Por toda esta situación incluso se han dado ya expresiones a nivel internacional de pues algunos líderes también a nivel internacional. Les decía yo, uno de ellos, Evo Morales, quien pues por cierto, él es una de las víctimas objetivos del Atlas Network que operó también para el golpe de Estado que le aplicaron. Expresamos nuestra solidaridad con el hermano presidente Obrador ante la campaña de difamación y calumnias emprendidas por gente que se hace llamar periodistas, pero que solo responden a intereses políticos, económicos y guerreristas de los Estados Unidos. Es lo que dice Evo Morales. ¿Y saben quiénes reaccionan? Los de la red Atlas, los mismos que se ha venido denunciando en estos últimos días aquí en México. Agustín Antonietti, este argentino, pues responde exactamente con lo mismo, con lo que están atacando al presidente aquí. Si alguien tenía algunas dudas de los vínculos de López Obrador con esto, con los cárteles, lo acaba de salir a defender Evo Morales, a quien le encontraron en el mes pasado también 25 laboratorios de sustancias allá en las zonas que él controla. O sea, es el mismo discurso, es la misma línea, la misma estrategia. Y ojo, una fórmula que les ha funcionado en otras partes del mundo que también quieren aplicar aquí en nuestro país. Insisto, la diferencia es que al presidente López Obrador no le han encontrado nada en primer lugar y en segundo lugar es un líder que tiene un gran apoyo ciudadano. Por más que insista la oposición en inventar chismes y en inventar rumores, simplemente las cosas no se le dan. Y ahora se van con el tema del teléfono, este famoso tema del teléfono que es ahora el que tratan de viralizar. El día de ayer el presidente dio a conocer el teléfono de esta reportera del New York Times y en su absoluta indignación, entre comillas, Jorge Ramos envió una corresponsal de Univisión que tienen en la Ciudad de México a cuestionar al presidente sobre este tema, sobre si había sido un error o sobre si lo había hecho a propósito. Y con esto le sirvió al presidente para precisar y decirlo con todas sus letras. No me equivoqué, lo leí tal cual con toda la intención. Esa fue la respuesta, no solo a la reportera, sino en general también a estos intereses extranjeros que están impulsando esta línea en contra suya y en contra de su familia. Así respondió, vamos a retomarlo brevemente. Ningún error. No. Volvería a presentar un teléfono privado de un claro, nosotros. Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley sí, está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento un país, sí, que represento a un pueblo que merece respeto. Es lo que señala el presidente, porque él está respondiéndole no al medio, porque eso es lo que piensan los periodistas. Es que se lanzó en contra de la reportera, es que va en contra del New York Times. No, él está respondiendo a quienes están detrás de estos medios, que es el gobierno de los Estados Unidos, que filtra pues, lo que tienen ahí a su disposición, lo que pueden filtrar, porque insisto, no han encontrado nada. Y esto es lo que terminan entregándole al New York Times, particularmente utilizando ahora a la DEA en esta campaña sucia. Incluso también, y esto pues quedó ahí, ya evidenciado, la Casa Blanca se sube al tema del teléfono. Y hoy la vocera de Joe Biden, en estas conferencias que ellos dan, también tratando de imitar lo que hace el presidente, porque no es todos los días, aplican un poco la estrategia de Xochitl Gálvez, que unos cuantos días, y relativamente ya cuando pasó la mañana, bueno, hoy respondió sobre este tema, criticando, pues sí, criticando lo que hizo el presidente, porque dicen que ellos no avalan este tipo de acciones. O sea, ya la Casa Blanca también se subió al tren del teléfono de la reportera del New York Times. Esto mencionó. Not being doxied or topic. I know the U.S. has had a complicated relationship with Mexico before. I wanted to get the White House's reaction to President López Obrador doxing a New York Times reporter in a press conference. oh well
Well, I've not seen that. Obviously, that's not something we support. We believe in the freedom of the press, obviously, which is why we do this on almost on a daily basis. It is important for the press to be able to report on issues that matter to the American people freely, in a way that obviously you all feel secure and safe, and in a way that you're not being doxied or attacked. That is something that we will obviously reject. Pues de lo que dice la vocera de Joe Biden, criticando entonces lo que hace el presidente López Obrador. Lo bueno es que este mismo reportero le hubiera preguntado sobre Julian Assange después de haber recibido esta respuesta que dijo sobre la reportera del New York Times. Pero esta también es parte de la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos y sobre todo en el trato que tienen aquí en nuestro país. Lo que también se dio a conocer en las redes sociales es que aunque están todos tirados al suelo, acusando al presidente López Obrador de dar a conocer estos números telefónicos, la verdad es que ella, la reportera, a través de las redes sociales como LinkedIn y otras, que es donde uno sube sus currículums y datos profesionales, dio a conocer su correo electrónico y también varios números de teléfono de contacto. En general, allá en los Estados Unidos también se acostumbra mucho esto. ¿Por qué? Porque así, si hay alguien que quiere si hay alguien que quiere contactar al reportero, darle una exclusiva, entregarle información, ellos tienen esa comunicación. Eso sucede. O sea, y no es que el presidente esté revelando algo que no se conocía desde antes. Allí están las páginas en las redes sociales y ahí también se puede encontrar un método de contacto directamente con ella, con Natalie Kitrev, la reportera encargada de este trabajo en el New York Times. Y quien apareció, bueno, fue la esposa del presidente también para exhibir las grandes contradicciones. Porque ante todo esto, en esta campaña sucia en contra del presidente, apareció un organismo autónomo, estos mismos también que ha señalado el presidente López Obrador, y dijeron: de aquí somos, de aquí nos vamos a colgar, de aquí nos vamos a agarrar. Y el INAI entonces lo que anuncia es una investigación de oficio en contra del presidente López Obrador por dar a conocer estos datos. Entonces, dice el INAI, vamos a investigar y obviamente, pues digo yo, van a sancionar al presidente López Obrador por esta situación, de oficio, sin que nadie presente la denuncia, nada más porque a ellos se les ocurrió hacerlo. Insisto, parece hasta una actitud de venganza. Y esto obviamente genera reacciones de la esposa del presidente. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se dan a conocer datos personales, solo que es la primera vez que se investiga de oficio de esta manera. Incluso lo que menciona ella, por ejemplo, algunos tweets que se dan a conocer. Juan Pardinas, por medio de Reforma, publicó la dirección del presidente AMLO, lo hizo justo después de que AMLO recibió amenazas de muerte al inicio de su sexenio. Jamás vi a la prensa indignada por esa acción de un medio de comunicación y ahora lloran por un número de teléfono. El presidente lo dijo en su conferencia. Ahí están mis datos personales. Digo, también para que quede testimonio de ello. La esposa del presidente dijo: en ese domicilio vivimos y tampoco noté que hubiese indignación ni se consideraba alguna vulneración de datos personales. Para unos es delito, para nosotros es aguántese. Sobre todo porque no se inició ninguna investigación de oficio en contra del diario Reforma. También dice, incluso otra cuenta, el líder de Chalecos Amarillos fue a hacer guardia a su casa de Cuitláhuac y ahí nadie se rasgó las vestiduras. Muy selectiva su indignación. Cierto, responde ella, de tanto acoso y publicación de datos personales se me había olvidado este incidente. A ver si el INAI lo persigue de oficio con la prontitud que atiende otros casos. Es la casa también de un menor de edad. Contestación, aguántese, y su hijo también. Eso es lo que dice la esposa del presidente López Obrador. También reaccionando a estas grandes contradicciones a nivel institucional. Porque vamos a decir que los periodistas, los voceros, los chayoteros nacionales e internacionales, pues siguen la línea política. Pero aquí ya hablamos de una institución del Estado mexicano, un organismo autónomo que es el que sale a defender la oposición, asegurando, dicen ellos, que con este organismo se garantiza la transparencia en nuestro país. Porque ese es el argumento. Ahí están ya las reformas del presidente para deshacerse del INAI, entre otros organismos autónomos que no sirven para nada, incluyendo el INAI. Y esto, lo curioso de todo es que lo reconoce
la propia Xóchitl Gálvez. Le termina dando la razón al presidente López Obrador. Son tantas las contradicciones que llega un momento en el que terminan mordiéndose la lengua y ellos solitos terminan admitiendo que están mintiendo. El día de hoy en la conferencia de prensa llegó un cuestionamiento a Xóchitl Gálvez sobre gastos que ha realizado en este periodo de intercampaña. Ya en un principio se habló de los gastos de la renta del lugar donde se está dando esta conferencia de prensa. Ahora se le preguntó sobre los gastos que hizo en su viaje a los Estados Unidos y España. Pero antes de llegar a la conferencia, se fue por el camino institucional. Se fueron por el INAI. ¿Y qué resultó con el INAI? Que el INAI le dio vueltas en lugar de obligar a Xóchitl Gálvez y a su equipo que respondiera por estos gastos, le dio vueltas al solicitante de la información, llegando al extremo de preguntarle o de pedirle que le aclarara al INAI, al partido, si Xóchitl Gálvez, y es que esto es lo absurdo y ridículo, si Xóchitl Gálvez era una candidata a una elección federal o una candidata a una elección estatal. Sí, llegando hasta este extremo de lo absurdo. Y esto es lo que se da a conocer, ¿no?, en esta conferencia de prensa, en donde Xóchitl Gálvez reconoce y dice, pues sí, son procedimientos de flojera y no son procedimientos eficientes. O sea, el INAI no sirve, pues, para lo que supuestamente se creó, que es para conseguir información, admitido por la propia Xóchitl Gálvez. Lamentablemente la ley es la ley en la materia solo para casos específicos. En este caso, en el caso del INAI, normalmente suele actuar cuando hay temas de transparencia implicados hasta de manera oficiosa. Para este caso en particular, fundé y justifiqué mi solicitud de información, incluso con la liga de los actos públicos de su investidura como candidata del PAN a la presidencia de la República. No te preocupes, yo te doy toda la información. Bueno, no tienes que, o sea, los boletos de avión los pagué de mi cuenta personal. Si me permite terminar mi pregunta. No, digo, es que si eso, la verdad es que si quieres la información te la doy. Más bien quería compartir con usted este contexto de lo que el INAI me responde. Fíjese que le permite a Acción Nacional, su partido, responderme con un alcance de la información. Me pregunta el PAN, después de la pregunta que le hice, que le voy a compartir, deseando que usted nos pueda compartir esta información. Yo te la voy a dar toda la información, no te vayas por los cauces legales. No, pues permítame comentarle porque la verdad porque si me la hubieras pedido te la doy. Para eso es digamos, para eso existe el INAI, ¿no? Para eso existen los mecanismos de transparencia. Yo pregunté. Es que creo que el INAI no aplica en este caso de la intercampaña. Fíjese que sí, porque bueno. Acción Nacional me pide que le responda si me refiero a su candidatura como de la Dirección Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional o de la Dirección Estatal. Es decir, el INAI le permite al PAN responderme a mí una marrullería. O sea, ya me dio flojera. Me dice si. No, o sea, perdón si le doy flojera. No, ya me dio flojera todo este trámite que hay. Te prometo que lo vamos a hacer mucho más flexible, más fácil, más sencillo. Ese es uno de mis objetivos. O sea, no me dio flojera tu pregunta. Ya me dio flojera todo esto que sucede para responder una pregunta tan sencilla. Bueno, tenemos que ser más eficaces, más eficientes, más directos, más claros, y ahí cuenta conmigo. Entonces, al final de cuentas, Xóchitl termina reconociendo que el INAI no funciona. O sea, no funciona, y tan sabe ella que no funciona que por eso le dice al reportero, ya ni vayas para allá, no vayas, mejor yo te la doy y ya nos olvidamos del tema. Ya nos olvidamos de que esto se tenga que procesar en el INAI. Ya nos olvidamos de que el PAN tenga que entregar legalmente esta documentación. Y ojo, esto es importante, porque una cosa es que Xóchitl se la entregue ahí a la mano y otra cosa es que se tenga una respuesta ya formal institucional del PAN. Porque el PAN pudo haber dicho perfectamente, ¿saben qué? Nosotros no erogamos ningún gasto, todo lo erogó directamente Xóchitl Gálvez. Y tan se acabó. Pero no, le dan vueltas a la transparencia. Para eso quieren el INAI. Para simular que existe la transparencia, pero cuando pidas información a la mera hora, no te la quieren entregar. Ahora, en un principio se había dicho que el PAN iba a subsidiar parte de los gastos del viaje de Xóchitl Gálvez, ahora dice ella que no, que ella está pagando todo, que pagó su viaje, que pagó su hotel, que pagó a 2, 3 personas que la acompañaron. Yo no sé si Delfonso y Pardinas pagaron sus propios viajes o también se los pagó Xóchitl Gálvez o si se los pagó el PAN.
es que esto es importante porque estos gastos también se van a fiscalizar, que ya es lo que anunció el Instituto Nacional Electoral. Por eso es que Xochitl no quiere ningún testimonio legal, formal, público y abierto de estos gastos, porque los va a tener que incluir, aunque no lo quiera hacer. Así ya también lo definió el INE. Pero la realidad termina siendo esta: toda es una gran simulación. Una gran mentira en una institución que ellos controlan para investigar de oficio a sus adversarios políticos, como en el caso del presidente López Obrador, y para blindar las cuentas de ellos. No lo duden que con todo este pleito que estábamos viendo al principio con la Universidad Autónoma de Sinaloa, el INAI haya sido exactamente lo mismo. O sea, haya escondido estas cuentas, haya protegido también a estos intereses. Al final, el INAI es este elefante blanco que hoy Xochitl Gálvez reconoció. Da flojera, no sirve para nada, son trámites engorrosos, no son eficientes y al final no reciben la respuesta si así no quiere la persona o la institución o el partido requerido. Como en este caso, el PAN, que le responde de manera absurda que le aclare si Xochitl Gálvez es candidata a la presidencia o no. En fin, bueno, pues así, insisto, se terminan mordiendo la lengua. Son tantas mentiras que ya luego dicen tantas que hasta ellos mismos solitos terminan confundiéndose y terminan reconociendo que no es cierto lo que dicen. Rubal Bermúdez, gracias por tu chat. Dice: golpistas aumentarán sus calumnias durante campaña. Sí, eso es lo que se viene. Hay una advertencia interesante que hace Gerardo Fernández Noroña, y esa no hay que echarla en saco roto, sobre la inteligencia artificial, porque están los audios, algunos han circulado, que son manipulados, que se crean con inteligencia artificial, pero también ahora van a circular videos. Incluso Noroña dijo que a él le habían inventado que había un video donde él estaba recibiendo dinero y que lo iban a dar a conocer. Ojo con esto, es importante porque la desesperación, ya vimos, es de un tamaño tan grande que pueden sacar estos videos. Digo, si están sacando reportajes falsos, ¿cómo no van a sacar videos falsos? Si están manipulando este video del día de hoy, imagínense un video creado con la inteligencia artificial donde pongan la cara del presidente, de alguna persona cercana a él, en una situación comprometedora. No hay que descartarlo. Esto para evitar que se logre el plan C. Van a hacer todo lo posible y tienen millones de dólares a su disposición. Bien, amigos, gracias por acompañarme. Y si les gustó el video, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima con mucha más información.